Te escuchamos, Vicky. Listo, la escuchamos. Ok. Buenas tardes a todos. Superamos ya los 100 inscritos en el evento de esta tarde. Pues básicamente en esta nueva modalidad que tenemos a través de los webinars, damos realmente las gracias a Pose Herrera por su disposición de poder traernos esta conferencia a todos nosotros. Igual pues agradecerle a Carolina Camacho, quien es la gerente de la oficina aquí en Barranquilla de Pose Herrera. Quiero de todas maneras presentarles, Carolina Camacho es socia de Pose Herrera y su práctica profesional se concentra en el derecho laboral y migratorio. Actualmente es miembro de la Junta Directiva del Comité Jurídico de ACRIP y también es presidente del Comité Laboral y Talento Humano de AmCham, que estamos pues con ellos ya hace más de un año en este comité y ha sido con una excelente convocatoria. Carolina también es profesora de maestría en Seguridad Social de la Universidad Javeriana y quienes nos soliciten pues podemos compartir toda su información para que la puedan contactar también directamente en Pose Herrera. Pues en esta oportunidad, Carolina nos presenta el webinar de las alternativas legales para administrar contratos de trabajo durante el COVID-19. Sabemos los grandes problemas que se nos han presentado, la prevención que debemos tener y por otro lado el cambio, la disrupción que hemos tenido en todo nuestro proceso, precisamente que ya se venía llevando y que definitivamente nos ha cambiado todo el esquema tanto de trabajo, de vida, de familia, de todo. Especialmente la parte laboral, que es lo que hoy nos convoca. Y pues le damos entonces sin más la palabra a Carolina. Catherine Cardona estará coordinando, por favor, la persona que necesite. Hay un chat donde pueden ir escribiendo y estaremos coordinando las preguntas. Caro, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Vicky. Muchas gracias por esta invitación. Bueno. Como siempre, un placer estar con esta audiencia. AmCham Barranquilla, muchas gracias por hacer esto posible. AmCham Medellín, muchas gracias por la invitación. Bueno, sin más preámbulo, yo creo que entremos en materia. En la tarde de hoy, nuestro tema, como decía Vicky, es cómo afrontar o qué perspectivas laborales desde el aspecto legal laboral tenemos de cara a la situación de emergencia por la cual estamos pasando por la pandemia del COVID-19. El orden, digamos, que voy a utilizar en esta presentación lo dividí como por temas que creo que son de su interés, pero invitar a las personas para que en el chat nos pongan todas las preguntas e inquietudes para convertir esto al final en un conversatorio y poder aclarar esas dudas que tenemos todos de cara a esta situación. Lo primero es frente a la normativa reciente. Quiero aclararles que no ha habido ninguna reforma legal laboral a la fecha. Lo que han existido son diversas circulares del Ministerio del Trabajo en conjunto con otros ministerios, en el cual nos indica a los asesores y a los empleadores qué alternativas están ya de por sí previstas en la ley que se pueden implementar en una circunstancia como la que tenemos hoy en día. Entonces, de cara a eso, no hay reformas legales y pasamos a las alternativas que tenemos. La primera alternativa que ha recomendado el Ministerio del Trabajo en dos de sus circulares, la 18 y la 21, es implementar el trabajo en casa. Y la gente tiende a confundir el trabajo en casa con el teletrabajo. El teletrabajo es una modalidad de trabajo remoto que tiene unos requisitos previos que deben cumplirse y unos condicionamientos. Lo que hizo el Ministerio del Trabajo fue decir, mire, en esta circunstancia excepcional, usted puede hacer trabajo en casa, que es distinto al teletrabajo. ¿Qué significa eso? No tengo que cumplir con la normativa que me obliga, por ejemplo, a dar un auxilio para energía,
internet durante el teletrabajo, no tengo que verificar las condiciones de prestación del servicio desde la casa, cosa que sí tengo que hacer en un escenario de teletrabajo. Entonces, las empresas que ya tenían políticas de teletrabajo adelantadas e implementadas, pues es más fácil para estas empresas con respecto a los trabajadores que teletrabajan, porque es un poco más de lo que ya venían haciendo, seguramente con más intensidad. Si antes tenían teletrabajo algunos días, ahora lo que tienen es permanentemente, por lo menos hasta abril 13, teletrabajo continuo. Ahora, el trabajo en casa, ¿cómo es? Simplemente trabaje desde su casa con los medios que usted tenga en su casa. Le permito llevarse las herramientas de trabajo si es que son móviles. Habilito plataformas si es que se requiere para que la persona pueda prestar el servicio, pero no tengo una obligación más allá de eso de cara al trabajo en el hogar o remoto. La otra alternativa que está proponiendo la autoridad y que la verdad está bastante restringida en virtud del decreto 457, que fue el que impuso esta cuarentena obligatoria, es la implementación de turnos de trabajo flexible en actividades que se hacen on-site, presenciales. Esto hay que entenderlo de la siguiente manera. El decreto 457 es la regla general. Las personas no pueden circular y no deberían, por lo tanto, trasladarse a ningún sitio de trabajo, salvo contadas excepciones, las 34 excepciones que están en el decreto 457, que deben mirarse de una manera conservadora. Y ahí quiero hacer un énfasis porque lo que he visto en estos últimos 2 días es que muchas empresas, si ven algún tipo de posibilidad de entrar en el 457, están utilizándola. Y eso está bien, pero con mesura. Toda vez que es importante que las empresas sean conscientes que si un trabajador es diagnosticado con el COVID y puede de alguna manera determinar que hubo una relación entre la adquisición del diagnóstico de la enfermedad y el trabajo que tuvo que desempeñarse por la exposición, eso va a ser una incapacidad de origen laboral, va a ser una enfermedad de origen laboral. Y hasta ahí uno dice, bueno, hasta mejor porque la ARL me reembolsa el 100% de la incapacidad. Pues sí y no. La ARL puede que reembolse el 100% de la incapacidad, pero si hay perjuicios que se derivan de esto y hubo algún tipo de incumplimiento del empleador de cara a medidas que debió adoptar de protección del trabajador y en general de todos sus trabajadores, el incumplimiento que haya tenido en seguridad y salud en el trabajo van a activar una culpa patronal. ¿Y qué significa eso? La posibilidad de reclamar perjuicios no solo el trabajador, sino también todo el que pueda demostrar el perjuicio. Y pueden ser perjuicios materiales y morales. Entonces, tenemos que tener mucha prudencia cuando vamos a exponer a un trabajador durante la cuarentena a la prestación de servicios por una necesidad, debería ser un escenario de una necesidad apremiante y no simplemente por el hecho de que esté la posibilidad en el decreto 457. La otra alternativa, la tercera alternativa que les traigo hoy para discutir y para pensar es las vacaciones. Las vacaciones, si bien son un descanso que la ley le otorga a los trabajadores, las vacaciones las puede determinar, señalar, ordenar, imponer el empleador. Y eso no es con ocasión del COVID. Siempre ha estado de esa manera en el Código Sustantivo del Trabajo. La facultad legal del señalamiento de vacaciones corresponde al empleador. En Colombia tenemos un mito urbano alrededor de las vacaciones diciendo siempre, el empleado no las ha pedido. No, si uno lee el tenor literal de la norma lo que dice es, el empleador ordenará las vacaciones por lo menos 6 días hábiles continuos al año.
Y la siguiente pregunta que surge cuando uno habla de vacaciones es, ok, la ley me deja imponer las vacaciones unilateralmente, aunque la práctica en el país es que el trabajador las pide. ¿Y qué pasa si el trabajador no tiene vacaciones? Él se fue de vacaciones en diciembre y se tomó todo el saldo que traía y hoy en día lo que tiene acumulado, si hago la proporción es 1 o 2 o 3 días. Eso no me soluciona el tema de la cuarentena. Bueno, de cara a eso, la empresa puede perfectamente ordenar vacaciones anticipadas. Pueden ser vacaciones individualmente consideradas, es decir, a un trabajador se las ordeno y a otro no, de acuerdo con las necesidades del servicio y con la posibilidad de que el trabajador labore desde casa, porque hay funciones que le permiten al trabajador hacerlas, que se pueden hacer remotamente y otras que no. En los escenarios en los cuales no se puede hacer remotamente, pues la salida que se tiene es necesariamente buscar algún mecanismo que releve al empleador de continuar causando salarios sin que haya prestación efectiva del servicio. Entonces, si se pueden anticipadas. La tercera pregunta que surge de cara al tema de vacaciones en estos días es, ¿y qué pasa con el preaviso? La ley, si bien le da la facultad al empleador de otorgar las vacaciones, la ley señala una obligación de dar un preaviso de 15 días al trabajador. 15 días que deberían ser 15 días hábiles. Sin embargo, el Ministerio del Trabajo, en distintos medios de comunicación, el ministro en específico en Twitter y en un comunicado formal hoy del Ministerio del Trabajo, anuncian que la obligación del preaviso queda levantada en este momento de crisis y que esa es una herramienta, es decir, las vacaciones son una herramienta para poder solventar los empleadores la situación de cara a la cuarentena. Entonces, se pueden anticipadas, se pueden sin preaviso, se pueden individuales, se pueden colectivas. Entonces, podemos echar mano al tema de vacaciones. Otra alternativa que está invitando, obviamente, el Ministerio del Trabajo en pro de favorecer la estabilidad y el ingreso de los trabajadores es la posibilidad del empleador de señalar unilateralmente el relevo de la prestación del servicio. El artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo trae la facultad del empleador de decirle al trabajador, no tienes que prestar el servicio y el contrato sigue vigente en todas sus partes. ¿Qué significa esto? Te voy a pagar el salario al 100%, voy a seguir pagando las cotizaciones a seguridad social, vas a seguir causando todas las prestaciones y voy a asumir, digamos, la pérdida, entre comillas, porque no pudiste prestarme el servicio. Esa es una posibilidad que tendrán obviamente las empresas que tienen recursos para afrontar esta crisis de esa manera. Existe también la posibilidad de pactar licencias remuneradas. Y uno dirá, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia con la facultad del 140? Pues que la licencia remunerada proviene de una solicitud del trabajador aceptada por el empleador, no es impuesta unilateralmente por el empleador. La licencia remunerada, en principio, al provenir de un acuerdo, puede resultar incluso en un pago parcial. Uno podría perfectamente proponerle a los trabajadores, te voy a dar una licencia en estos días, pero no te la puedo remunerar al 100%, te la puedo remunerar al 60%, al 50%, pero tu contrato permanece vigente y la causación de tus derechos va a permanecer vigente en la proporción del pago que te estoy haciendo. Otra alternativa que están adoptando algunos empleadores es, no puedo asumir la carga de continuar pagando salarios y prestaciones sin prestación efectiva del servicio porque no estoy teniendo ingresos para contar con la caja requerida para asumir el costo laboral. Pero puedo buscar alternativas en las cuales acuerdo con la persona licencias no remuneradas, y ahí hay una diferencia sustancial.
Cuando yo acuerdo una licencia no remunerada, estoy en un terreno completamente distinto. Estoy en el artículo 51 del Código y estamos en un escenario de suspensión del contrato de trabajo. ¿Qué es la suspensión del contrato de trabajo? Es un estadio en el cual el contrato de trabajo sigue vigente para efectos de la causación de antigüedad y de la obligación, por ejemplo, de exclusividad del trabajador, si es que es un trabajador con unos conocimientos específicos que tiene pactada una cláusula de exclusividad en su contrato. Las obligaciones, digamos, distintas a prestación del servicio, confidencialidad, siguen vigentes. No competencia, etcétera, siguen vigentes, pero el contrato no está activo en dos obligaciones fundamentales. Uno, la prestación del servicio y dos, el pago del salario. La licencia no remunerada no puede ser impuesta unilateralmente por el empleador. Tiene que ser acordada. Tiene que haber un consentimiento para esa suspensión, preferiblemente para no tener riesgos o para poder administrar mejor los riesgos, que sea fruto de una solicitud de los trabajadores, si es el caso. En la suspensión del contrato de trabajo en un escenario de licencia no remunerada, se suspende no solamente el pago de salario, la misma ley trae los efectos generales de suspensión del contrato de trabajo. ¿Y cuáles son esos efectos en la suspensión del contrato de trabajo, además del no pago de salarios? Uno, no se siguen causando cesantías, es decir, el periodo de días de suspensión se descuenta al final del año cuando yo voy a sacar el saldo de cesantías que la persona acumuló en la proporción que estuvo suspendido el contrato. Si yo doy hoy en día 30 días de salario por el año completo de servicios a título de cesantías, si el contrato estuvo suspendido, no van a ser 30 días, va a haber una reducción en esos 30 días en la proporción del número de semanas o días que estuvo suspendido el contrato. Segundo efecto, tampoco causa vacaciones. Durante los periodos de suspensión no se está acumulando el pasivo vacacional. Si yo tengo suspendido el contrato de trabajo durante 2 meses, la persona no generó esos 3 días de vacaciones que en términos normales, si hubiera estado prestando servicios, hubiera causado. De cara a los intereses de cesantía, pues van a correr la suerte de lo principal, que son las cesantías. También se van a ver afectados. De cara a la prima de servicios, la norma de suspensión no dice nada acerca de la prima. Por lo tanto, uno diría, pues se sigue causando la prima de servicios. Sin embargo, si hay una disminución en el promedio de ingresos del trabajador, lo que va a pasar es que el salario base de liquidación de esa prima se va a reducir. Entonces, sí voy a tener un ahorro en el costo de la prima de servicios derivado de esa situación con ocasión de la suspensión del contrato. Igualmente, como durante la suspensión del contrato de trabajo no pago salarios, tampoco tengo obligación de pagar los aportes al SENA, ICBF y Caja, ni tampoco debo pagar aportes a la administradora de riesgos laborales porque la persona no está expuesta a un riesgo laboral. Lo que sí permanece incólume y tengo que continuar pagando es las cotizaciones a pensiones y a salud. Esas cotizaciones las hago incluso en la porción que corresponde al trabajador. Y lo que ha dicho la jurisprudencia frente al tema es que cuando el trabajador se reintegra, yo voy a tener la facultad de descontarle esos aportes que no le pude descontar porque no generó nómina en los meses que estuvo suspendido, en las semanas que estuvo suspendido el contrato de trabajo. Entonces, ese es otro efecto importante. Como les decía, la suspensión del contrato reduce de una manera importante las cargas para los empleadores, pero no puede ser impuesta unilateralmente cuando estamos hablando de la licencia no remunerada. Hay otras formas para suspender el contrato de trabajo. La suspensión por fuerza mayor o caso fortuito. El mismo artículo 51, en un numeral distinto al de licencias y permisos,
señala el tema de la fuerza mayor o caso fortuito como una causal que da lugar a la suspensión del contrato por parte del empleador. Esta causal trae un requisito y es información al Ministerio del Trabajo. No es permiso previo, no es autorización previa, es información al Ministerio del Trabajo. La autoridad que va a poder definir en el caso de un debate frente a si había o no lugar a utilizar una suspensión por fuerza mayor o caso fortuito va a ser el juez laboral, no el Ministerio del Trabajo. Es importante aclarar esto porque en los distintos comunicados que han salido en medios, las personas, las empresas tienen la impresión de que para poder activar esta suspensión requieren autorización o visto bueno del Ministerio del Trabajo y eso no es así. Ahora bien, lo que sí ha dicho el Ministerio del Trabajo y está incluso en las circulares que ha expedido y en la resolución 830 es: voy a inspeccionar y a vigilar a aquellos empleadores que hagan un uso indiscriminado de la figura de suspensión por fuerza mayor o caso fortuito. Porque en estos escenarios hay que tener mucho cuidado. No todos los sectores económicos se están viendo impactados de la misma manera y no todos los sectores económicos podrían con la misma facilidad alegar un escenario de fuerza mayor o caso fortuito. La tercera causal que podría dar lugar a la suspensión del contrato de trabajo dada la coyuntura del COVID es la suspensión por razones económicas que puede durar hasta 120 días. Esta es una suspensión que está prevista en la ley y que requiere permiso previo del Ministerio del Trabajo, lo cual de entrada nos señala que es una opción poco viable en términos prácticos, porque el trámite de obtención de este tipo de autorizaciones suele tardar meses, para no decir años incluso, y adicionalmente es una alternativa que es bien conocido por los que la hemos intentado en el pasado en otras circunstancias, que el ministerio es bastante reticente a otorgar ese tipo de autorizaciones. Por lo tanto, desde la perspectiva práctica, los empleadores para atender esta emergencia en el corto plazo cuentan es más bien con la licencia no remunerada acordada o con la suspensión por fuerza mayor o caso fortuito. Kate, por favor, pasa al siguiente slide. De cara a eso, tenemos que mirar qué hacemos con los distintos escenarios que les planteé de cara a los distintos estadios que puedo tener con un mismo trabajador. ¿Qué hago si el trabajador está... Si un trabajador le llegan a diagnosticar el COVID, es procedente la expedición de una incapacidad y hay que informar y capacitar adecuadamente a los trabajadores para que hagan exigible esto, porque hemos visto hasta el momento desafortunadamente una práctica en la cual no les dan o les dan 3 días de incapacidad o 2 días de incapacidad. Los trabajadores deberían obtener una incapacidad por el tiempo que el médico determine se requiere de cara a la atención de la enfermedad. Y esa incapacidad podrá el empleador procesarla frente al sistema de seguridad social. Si está prevista como una incapacidad de origen común, pues obviamente a partir del segundo día la EPS va a reembolsarla al 66% con las bases de IBC que ya conocemos, y si es de origen laboral, la ARL sería la responsable. Ahí hay un tema y es, los empleadores tienen un deber de informar a la ARL en los casos de trabajadores que resulten positivos con COVID. Eso está establecido dentro de las circulares que se han expedido desde finales de febrero. Eso no está de ahora, de las últimas semanas, desde febrero está. Por lo tanto,
Si un trabajador es diagnosticado, la empresa puede perfectamente preguntarle a sus trabajadores y una vez tenga la información, reportar el caso de cara a la ARL. El tema de la discusión del origen es, hay que tener cuidado con esto porque tampoco queremos meter todo como incapacidad de origen laboral y después resultar con la posibilidad de que todas esas personas puedan reclamar una culpa patronal si es que se llega a determinar que el contagio a nivel de trabajadores de la empresa se dio con ocasión a contacto en el sitio de trabajo o con ocasión o por causa del trabajo. Entonces, eso de cara a los que están incapacitados porque están enfermos. De cara a los que tienen otro tipo de enfermedades, porque puede pasar que en este periodo un trabajador resulte incapacitado por alguna circunstancia. Se le dará el trámite de cualquier incapacidad que normalmente se maneje. Ahora, la gran pregunta que surge es si el trabajador está en vacaciones y lo incapacito y resulta incapacitado, ¿qué pasa? Pues se suspenden las vacaciones. Y eso era así antes del COVID. No es una circunstancia que haya cambiado. La incapacidad va a suspender las vacaciones. La otra pregunta sería, ¿la incapacidad suspende la suspensión del contrato? Pues si durante el periodo de incapacidad yo sigo haciendo cotizaciones a pensiones y la parte de seguridad social está activa, pues lo que debería de vengar el trabajador durante esa suspensión del contrato es el auxilio de incapacidad. Entonces, diríamos que sí lo suspende. Por otro lado, ¿qué pasa si lo que yo tengo es trabajadores con sospecha de enfermedad? Trabajadores que tienen algunos síntomas, pero no les han hecho la prueba o les han hecho la prueba y todavía no han llegado los resultados. Como es ya bien conocido en el país, digamos, estamos a la espera de que lleguen las pruebas. Hay muy pocas pruebas que se están pudiendo procesar, a pesar de que las autoridades ya dieron las autorizaciones para que distintos laboratorios a nivel nacional puedan llevarlas a cabo. En el entretanto, hay muchas personas que tienen la sospecha, pero no han podido corroborar el diagnóstico. En esos escenarios, esa persona no está incapacitada. Esa persona ese trabajador va a ser susceptible de cualquiera de las medidas antes mencionadas y se tratará como un trabajador común y corriente. Hoy en día que está en la cuarentena, obviamente va a estar en la misma cuarentena de cara a la circunstancia que tenía. Antes de que se diera el periodo de cuarentena, si un trabajador estaba con sospecha de enfermedad, yo debía activar una cuarentena preventiva. Hoy en día, como tenemos cuarentena todos, pues esa posibilidad ya como pierde razón de ser. La otra pregunta que surge es, ¿qué pasa cuando el trabajador no es el enfermo ni es el que tiene la sospecha de enfermedad, sino que es un familiar cercano el que está enfermo? Y esta pregunta surge porque hay escenarios en los cuales los trabajadores pueden acudir a la calamidad doméstica en el caso de familiares enfermos. Y esta es una posibilidad que está dada desde la asistencia de constitucionalidad del magistrado Jorge Pretel, que interpretó los escenarios de cara a los permisos por calamidad doméstica. En nuestro código estaba previsto que esos permisos, ese tiempo el trabajador lo iba a tener después que reponer. En la sentencia de constitucionalidad se dijo que no, que se debía tramitar como un permiso remunerado y que por lo tanto no debería suspender el contrato de trabajo. El punto es que aquí hay que hacer un análisis caso por caso. ¿Por qué? Porque si un trabajador tiene un familiar enfermo con COVID, no necesariamente va a poder activar una calamidad doméstica de cara a la situación. Porque si es si es uno de los pacientes sintomáticos y tiene síntomas graves
y está al cuidado médico requiriendo un respirador mecánico, pues esa persona no va a poder estar acompañando a esa persona en la clínica, entonces no podría alegar una calamidad doméstica. Si esa persona, digamos, está en cuarentena con todo su grupo familiar, hay una persona enferma, pero hay otra persona que puede suplir eso, no debería estar solicitando calamidad doméstica tampoco, y además no debería estar teniendo contacto con la persona enferma. Entonces, no puede generalizarse. Habrán casos en que cabría, habrán otros en que no, pero hay que hacer el análisis para poder determinar. La otra situación que surge es qué pasa con las terminaciones de contrato. Porque hay empleados, por ejemplo, que tenían contratos a término fijo y que ya se habían preavisado. La situación del COVID no impide la finalización de esos vínculos laborales. De ninguna manera el trabajador, por el simple hecho de que tengamos la emergencia sanitaria, está protegido con una estabilidad. Cosa distinta es si el trabajador está diagnosticado con la enfermedad, porque va a operar lo que pasaría en cualquier escenario común y silvestre, es que durante la incapacidad, pues obviamente es susceptible de una protección y por lo tanto puede alegar un fuero derivado de una situación de debilidad manifiesta para extender el contrato por el término de la incapacidad hasta que se recupere. Con los contratos por obra o labor, si la obra o labor se terminó, no es que suspendió, porque lo que está pasando es que las personas, las empresas que tienen contratos de trabajo por fuerza, por obra o labor y que están atados normalmente a contratos a su vez con clientes o proyectos, si lo que pasó fue que el proyecto se suspendió, yo no puedo alegar eso como una terminación de la obra, porque es una suspensión, no es terminación. Cosa distinta es si el proyecto se terminó sin arrancar o en la mitad deciden no suspenderlo temporalmente, sino definitivamente terminarlo. En esos escenarios ahí sí puedo alegar que hay una terminación de la obra o labor porque se terminó el proyecto. De cara a las terminaciones unilaterales sin justa causa, evidentemente en Colombia esa es una facultad legal, el contrato de trabajo es at will, como dirían los americanos, pero hay unos límites, y hay unos límites de cara al despido colectivo. Y estos límites van en función del número de trabajadores que tengo como empresa y del número de terminaciones unilaterales y sin causa que he llevado a cabo en los últimos meses. El despido colectivo exige revisar el número de trabajadores y los despidos unilaterales sin causa. Si he tenido terminaciones con ocasión de expiración de plazo, terminación de fuerza, terminación por orden judicial o terminación de la obra o labor o cualquier otra causal legal distinta al despido unilateral sin causa, esa terminación no me contaría para el número de despidos autorizados sin incurrir en despido colectivo. Y el despido colectivo en Colombia, todos sabemos que requiere una autorización previa del Ministerio del Trabajo. Y lo que ha dicho el Ministerio del Trabajo hasta el momento es, voy a revisar detenidamente y en principio no estoy dispuesto a autorizar despidos colectivos en la coyuntura actual. Incluso fue mucho más allá el Ministerio del Trabajo y dijo que todas las solicitudes de despido colectivo iban a tramitarse directamente por la unidad de investigaciones del Ministerio del Trabajo a nivel central, lo cual quiere decir que las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo no van a tener la facultad de autorizar los despidos colectivos. Y es una medida que han tomado para evitar a veces esa esquizofrenia que solemos ver, que en una territorial aprueban una cosa y tienen una línea de pensamiento y en otra territorial otra. Pues lo que está pasando es que el Ministerio del Trabajo dijo no van a tener esa facultad a nivel territorial
lo voy a centralizar y por lo tanto va a ser esta única unidad la que pueda aprobar o improbar ese tipo de autorizaciones. Todos sabemos igual que las autorizaciones de despido colectivo hay que fundamentarlas, tienen un estudio detallado, son muy difíciles de obtener y adicionalmente toman mucho tiempo para procesarse. Por lo tanto, pretender obtener una autorización de despido colectivo para hacer frente a la cuarentena no es ni debe ser una opción desde la perspectiva práctica. Ahora, quiero tocar el tema de los aprendices. ¿Por qué? Porque si bien los aprendices no son trabajadores, todos sabemos que las empresas tienen normalmente personas contratadas bajo esta modalidad, dando cumplimiento a la cuota de aprendices que nos impone la ley en función del número de trabajadores permanentes contratados. ¿Qué pasa con los contratos de aprendizaje? Bueno, el SENA sacó un acuerdo, ¿no?, el 1 de 2020, el 3 de marzo, señalándole a las empresas, primero recomendando que frente a los aprendices, cuando sea posible, se adopten las mismas medidas de teletrabajo, que no sería trabajo porque se supone que los aprendices no trabajan, sino que se entrenan, de entrenamiento remoto. Todos sabemos que la mayoría de funciones de cara al aprendizaje son funciones operativas que requieren normalmente presencia física. Entonces, ¿qué otra alternativa tenemos? Pues el Acuerdo 05 del SENA establece la posibilidad de suspensión del contrato de trabajo en escenarios de fuerza mayor que impiden la ejecución del aprendizaje. Pero para poder optar por esta vía tenemos que recordar que hoy en día los contratos de aprendizaje, que están todos subidos en la plataforma del SENA, para poder suspenderlos tengo que ordenar la suspensión en esa misma plataforma. Y para poderlo hacer tengo que contar con autorización del líder de contratos. Y lo que ha dicho la circular número 1 del SENA es, deberá contactar ese servicio para que su líder de contrato estudie la solicitud, apruebe y usted de empresa pueda subir de cara a la plataforma la suspensión del contrato de aprendizaje. Hay una cosa que hay que diferenciar. Los contratos de aprendizaje son distintos a los convenios de práctica. Cuando yo lo que tengo es un practicante, que normalmente son practicantes universitarios, que los tengo en virtud de un convenio que suscribí con una institución educativa, que es la universidad. Hay varias universidades que han estado mandando cartas a las empresas diciendo que están suspendidos los convenios de práctica. Eso es perfectamente viable. Se puede dar la suspensión, se conviene. El acuerdo de práctica, recordemos, es un contrato tripartito. Está la universidad, está el practicante y está la empresa patrocinadora. Entonces, en la cual se lleva a cabo la práctica. Las partes pueden perfectamente suspender el contrato de práctica. Y este vendría a extenderse en el tiempo en la medida en que el semestre académico, recordemos que los convenios de práctica están atados al calendario académico de la universidad. Luego, si la universidad suspendió su calendario académico para extenderlo en el tiempo, pues perfectamente puedo hacer lo mismo de cara a los contratos de los practicantes. Estoy viendo aquí varias preguntas de cara al despido colectivo. Preguntan, ¿cuántas personas puedo despedir sin que se considere despido colectivo? Dependerá del número de empleados. Por ejemplo, las empresas que tienen entre 11 y 50 trabajadores, el porcentaje es 30% de los trabajadores. Después comienza a reducirse y llega hasta un 5% en empresas de más de 1000 trabajadores. Entonces, hay que mirar cuántos contratos de trabajo tienes activos para poder decirte qué porcentaje aplica en cada caso. Kate, si quieres, por favor, la siguiente diapositiva. Hay otros aspectos
que es importante que tengamos en cuenta durante esta coyuntura y es de cara a la administración de todos los temas laborales. Los juzgados laborales están cerrados y sus términos se encuentran suspendidos. Por lo tanto, si me habían notificado una demanda y estaban corriéndome los 10 días para contestar, no se angustien, tienen tiempo para contestar. De cara a la tutela, no aplica tal suspensión. Los jueces constitucionales, los jueces cuando están funcionando a través de tutela y todos los que recibimos este tipo de encargos, sabemos que nos llegan y nos notifican hoy en día por correo electrónico. O sea que si me llegó el correo electrónico con la tutela, ese término sí me está corriendo y sí debo adelantarlo. Incluso salió una nueva normativa y la sala plena de la Corte Constitucional levantó los términos de suspensión y tuvo sala plena el día de ayer. Por primera vez en la historia de Colombia se llevó a cabo la sala plena de manera virtual en la Corte Constitucional. El Ministerio del Trabajo, si bien no tiene atención al público, es decir, no están abiertas las oficinas para atender audiencias de conciliación o trámites que requieran presencia física, sí que está dispuesto toda la ventanilla de trámites que el año pasado el Ministerio del Trabajo anunció que había puesto en marcha una cantidad de trámites online. La invitación es, si necesita adelantar alguno de esos trámites, utilice la ventanilla única del Ministerio del Trabajo y radique por ese medio los trámites. Es importante tener en cuenta el tema de fronteras aéreas y terrestres. O sea, en Colombia, lo que frente al tema de aeropuertos, de vuelos, lo que está prohibido es el ingreso de pasajeros internacionales, así sea en tránsito, al país. Y pasajeros internacionales incluye extranjeros y nacionales. Entonces, no pueden llegar vuelos del extranjero. Las fronteras terrestres y marítimas y fluviales, o sea, las de ríos, también están cerradas y incluso por un periodo más allá de la cuarentena. La norma está hasta mayo para las terrestres y la cuarentena está, la norma para las aéreas es 30 días a partir del 23. Tampoco coincide con la cuarentena termina el 13, la aérea terminaría el 23. Entonces, miren que no es la misma fecha, la gente está pensando que todo es hasta el 13 de abril y no, el tema de movimientos, y esto lo enfatizo porque hay trabajadores, digamos, que tienen que viajar afuera o trabajadores que en estas circunstancias se quedaron afuera. Entonces, no van a poder ingresar al territorio. Ahora, más allá de lo que diga la norma, la práctica o la realidad es otra. Las aerolíneas comerciales cerraron sus vuelos, los anuncios de LATAM, de Avianca, etcétera. Siguen saliendo vuelos charters privados que han contratado a algunas empresas o a algunas instituciones. Y este cierre de fronteras obviamente no aplica para temas humanitarios. De cara a los permisos migratorios, ha surgido frente a los nacionales venezolanos que hoy en día están en el país laborando con permisos especiales de permanencia. Se ha dicho que este periodo de cuarentena suspende el permiso de permanencia en el sentido en el cual no está corriendo los términos. Entonces, eso se traduce en que se va a extender por el tiempo que dure la cuarentena, el PEP, si es que es el caso. Igualmente, Migración Colombia sacó antes de ayer una resolución hablando de qué pasa con la gente que está atrapada en el país, por ejemplo, con un salvoconducto de salida y que no logró salir. Las normas lo que habilitan en esos escenarios es que esa persona
el término de ese salvoconducto se va a entender suspendido, luego tan pronto se reanude la normalidad, va a poder salir sin necesidad de pagar ningún tipo de multa ni permanencia irregular alguna en el país. Hay muchas preguntas de cara a qué pasa con las cesantías y qué pasa con el pago de parafiscales y qué pasa con las promesas que hemos oído en medios diciendo que las cajas de compensación van a pagar 2 salarios mínimos a los trabajadores cuyo contrato se termine. Pues lo que pasa es que hasta el momento son noticias. No hay decretos, no hay resoluciones, no hay obligación alguna, ni facultad alguna que por el momento digan que eso es una realidad. Asofondos el día de ayer sacó un comunicado diciendo que los trabajadores podían retirar sus cesantías en la coyuntura de la suspensión de contratos con ocasión de la cuarentena. Es importante aclarar que Asofondos es una asociación que reúne a los fondos de cesantías, pero en ningún caso es una autoridad que pueda modificar la ley. Y las causales para poder retirar las cesantías están dadas en los decretos y en el Código Sustantivo del Trabajo. Por lo tanto, en ningún caso el comunicado de Asofondos puede entenderse como una autorización para que los empleadores le den a los trabajadores cartas de retiro de cesantías con ocasión de lo del COVID. Esta circunstancia puede cambiar. El Ministerio del Trabajo ha anunciado que va a sacar decretos, pero yo llevo 8 días oyendo ese anuncio y no sale el decreto. Antes de conectarme a este webinar, hice la última revisión y les confirmo que hasta las 2:30 de la tarde no había salido ningún decreto autorizando eso. Entonces, por el momento no podemos decirle a nuestros trabajadores tranquilo que usted puede utilizar las cesantías. Adicionalmente, tengamos en cuenta y no nos olvidemos que los trabajadores muchas veces se han venido acostumbrando a retirar las cesantías anualmente para destinarlas a remodelación de vivienda o temas educativos, que es una facultad legal y que es perfectamente posible. Luego, si ya los trabajadores destinaron las cesantías a eso, pues esto nos va a ser un alivio para ese grupo de población. Otro de los anuncios importantes, y fue corroborado en un comunicado del Ministerio del Trabajo que salió esta mañana, es que van a suspender el pago de aportes parafiscales para empresas en determinados sectores. No va a ser para todas las empresas y no hay decreto hasta el momento de cara a eso. Y cuando dicen aportes parafiscales, es bastante impreciso porque no sabemos si nos están hablando de la contribución a la caja de compensación o si nos están hablando de la contribución al SENA, al ICBF, etcétera, pero realmente hay una contradicción grave en ese tipo de afirmaciones y es la siguiente, como les expliqué antes, si el contrato de trabajo está suspendido porque yo le suspendí al trabajador, digamos que hubo una licencia no remunerada acordada, pues durante ese periodo tampoco se pagan aportes parafiscales. Aportes parafiscales en estricto sentido técnico son la contribución al SENA, al ICBF y a la caja, porque la contribución a ARL, a pensión y a salud son contribuciones al sistema general de seguridad social en cada uno de los 3 subsistemas. Hoy en día sabemos que cuando los trabajadores devengan menos de 10 salarios mínimos, pues hay una exención que aplica a las empresas por haber pagado sus impuestos de renta y demás, y no tienen que hacer esa contribución para trabajadores que devengan menos de 10 salarios mínimos. Entonces, realmente no sabemos dónde va a estar el alivio. Lo que sí tenemos claro, y así lo ha expresado el presidente y el ministro del Trabajo, es que no va a ser para todos los sectores económicos y que van a haber obviamente unos condicionamientos. Frente a las negociaciones colectivas,
¿Qué pasa si yo estoy negociando, estoy en la etapa de arreglo directo y estoy en los primeros 20 días? Pues salió una circular, pero se trata de negociaciones del sector público. En esa circular se dice que se entienden suspendidos los términos. No hay una circular para el sector privado. Ojo, lo que estamos haciendo es aplicar analógicamente esta circular diciendo, pues si hay imposibilidad ya, pues también hay imposibilidad en el sector privado, porque no deben haber reuniones por la cuarentena, por lo tanto, pueden suspenderse los términos de 20 días y prorrogables por 20 días más para efectos de la etapa de arreglo directo, igual los términos de cara a si estaban haciéndose una votación de huelga o de alguna circunstancia de definición del conflicto colectivo, pues los términos se encuentran suspendidos. Digamos, este fue como el repaso general que les preparé de cara a la circunstancia. Ahora, si les parece, voy a contestar algunas de las preguntas que nos están enviando del público. Una pregunta de Marcela Londoño en la que nos está diciendo cuáles son los sectores que podrán eventualmente exonerarse de pago de parafiscales. Pues no nos han dicho cuáles son, pero anticipamos que van a ser sectores con grave afectación como es el aeronáutico, todo lo que tiene que ver con hotelería, todo lo que tiene que ver con sector petróleos. Todos sabemos que entre el tema del COVID y el tema del barril al precio de $20 por barril, estas empresas tienen un riesgo importante de tener comprometidas su sostenibilidad y su viabilidad financiera. Esas son algunas. Sin embargo, hay que esperar a ver cómo sale ese listado de sectores. Otra pregunta del señor Wolfgang Holman. Si una empresa está dentro de las excepciones para continuar sus operaciones, pero una persona por seguridad, incluso estando sana, decide no asistir a labores y acogerse a la medida de cuarentena, ¿qué tratamiento debe dársele a ese trabajador? De cara a eso, bueno, si una empresa está dentro de las excepciones y tiene una necesidad puntual de atender un servicio, esa persona tiene la obligación legal de atenderlo. Por lo tanto, ese trabajador va a poder ser objeto de un proceso disciplinario que podrá obviamente dar lugar, según el caso, a la terminación del contrato con justa causa o a la imposición de una sanción disciplinaria, porque sería un incumplimiento como cuando el trabajador no asista a la prestación del servicio sin una causa que lo avale. Soraima Aguas nos pregunta, ¿las ARL están obligadas a entregar los elementos de protección de los médicos de cara a las medidas de seguridad que han de adoptarse para prevenir el contagio? Las ARL no son las responsables de la entrega de los elementos de protección. Recordemos que los EPPs están a cargo de los empleadores. Por lo tanto, yo empleador debo contar con los elementos de protección y facilitárselos a mis trabajadores para poder exigirles la prestación del servicio si es que van a prestar el servicio durante la cuarentena. Alberto Carrizosa nos pregunta, ¿qué alternativa de suspensión por fuerza mayor existiría para tripulaciones de embarcaciones que naveguen en los ríos colombianos? Bueno, evidentemente, si está cerrado el tránsito fluvial, no podrían operar esas tripulaciones y yo creería que ese es uno de los casos donde
es evidente y más fácil alegar un escenario de fuerza mayor de cara a la suspensión de los contratos de trabajo. Sin embargo, la recomendación, y es lo que están haciendo, por ejemplo, las aerolíneas que están en una situación similar de cara al tránsito aéreo, es llegar a acuerdos con los trabajadores frente a esto. Todos tenemos que contribuir, por lo tanto, para lograr mantener nuestras empresas. Entonces, lo que yo estoy viendo como asesora es que todos, sindicatos, trabajadores, empresas, tenemos que buscar alternativas y lograr acuerdos, porque no es el momento para dividirnos, sino para unirnos. Hace una pregunta Carla Figuera. ¿Qué pasa con los aprendices que van a entrar a etapa productiva en abril? Bueno, todo depende de cuándo empiecen, porque si empiezan después de la cuarentena y no se extiende la cuarentena, pues no pasaría nada. Entrarían a la etapa productiva. Si entran a la etapa productiva durante la cuarentena, es decir, en los primeros 13 días de abril, si no tengo la posibilidad de engancharlos, así sea remotamente, lo que voy a tener que hacer es coordinar con el líder del contrato o la postergación o la suspensión. Lo activo y lo suspendo inmediatamente. Creo que la suspensión va a ser más fácil que la postergación. ¿Por qué? Porque si yo suspendo, no activo la obligación de monetizar ese aprendiz que dejé de contratar. Mientras que si lo que yo hago es no suspender, sino simplemente retardar en el tiempo la activación del contrato, voy a estar en incumplimiento en ese periodo y me va a poder el SENA cobrar la monetización de ese periodo. Juliet Marín nos pregunta, ¿qué puedo hacer con el contrato de trabajo de un aprendiz que tengo contratado en etapa lectiva productiva que inicia la productiva en agosto? Pues si en este momento está en etapa lectiva, si la persona, si no hay ningún impedimento para que él continúe su etapa lectiva productiva, es decir, no sé si con eso voy a contestártela de dos maneras. Si la persona está en etapa lectiva hoy en día no te está prestando servicios físicos, entonces mal podrías alegar la situación para suspender el contrato de trabajo. Ahora, si es que la suspensión en la etapa lectiva se está dando porque la entidad educativa está corriendo el calendario académico, cuando digo corriendo es modificando el calendario académico, pues ahí sí va a haber una modificación de los plazos del contrato de seguro. Frente a la etapa productiva que inicia en agosto según la pregunta, no debería, esperemos todos que la cuarentena y este tema haya vuelto a la normalidad en agosto y puedan en esa empresa recibir al aprendiz en agosto a desarrollar su etapa productiva. Se pueden suspender todos los contratos de trabajo, pregunta Natalia Pérez, ¿se pueden suspender todos los contratos de trabajo a toda la planta de una empresa o existe un número limitado a los cuales se les puede suspender? No hay un número límite para la suspensión. Yo podría suspender toda la planta entera, pero antes de acudir a la suspensión del contrato de trabajo, tengo que hacer un análisis de mi actividad, de mi situación económica, de mi coyuntura, para poder decir que esa era la alternativa que yo podía implementar de cara a mantener la sobrevivencia de la empresa. Porque ya hemos visto, yo recibí el día antes de ayer la primera notificación de apertura de investigación por parte del Ministerio del Trabajo a una muy conocida cadena en el país de restaurantes y cafés que implementó la suspensión generalizada desde hace 5 días cuando se anunció el simulacro en Bogotá.
y ya le abrieron la investigación. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo voy a hacer esto. Obviamente si estoy haciendo suspensión a toda la planta de mutuo acuerdo con los trabajadores en un escenario de licencia no remunerada, ese es un escenario de bajísimo riesgo porque hay un acuerdo de las partes. Pero cuando lo estoy imponiendo unilateralmente, alegando la causal de fuerza mayor o caso fortuito, tengo que tener mucho más cuidado. Leida Villada nos pregunta, Lady Villada, sobre esas vacaciones tengo un caso, mi colega, su jefe por la contingencia lo está enviando a vacaciones y cuando se le cumpla las vacaciones lo van a poner en licencia no remunerada, pero la empleadora quiere que se siga laborando. Bueno, a ver, si está en vacaciones, no va a laborar el trabajador desde su casa, ni desde ningún lado. Y si está en licencia no remunerada, tampoco. O sea, las vacaciones unilateralmente las puede ordenar el empleador perfectamente, pero yo no puedo poner al trabajador a trabajar durante las vacaciones. Y eso no es con ocasión del COVID. Cuando el trabajador está en vacaciones, no debe ni puede trabajar. Está en vacaciones, no tiene cubrimiento de riesgos laborales, por lo tanto no podría trabajar. Ahora bien, si está en licencia no remunerada, está relevado de la prestación del servicio. Los dos elementos claves de la licencia no remunerada es no hay prestación del servicio y tampoco hay pago del salario. Por lo tanto, no podría la empleadora pretender que el trabajador labore. Hace una pregunta Carlos Mejía. Las condiciones actuales son de fuerza mayor sin duda, al cerrarse los mercados. Este aspecto de por sí abre la compuerta para cesar contratos. ¿Qué limitaciones tengo en cuanto al número de trabajadores? Esta pregunta ya la habíamos contestado antes. Carlos, la respuesta es, no hay un límite frente al número de trabajadores, pero el análisis de que las condiciones actuales dan para fuerza mayor en todos los escenarios no es la política gubernamental, claramente. Hoy en día el gobierno considera, y es lo que ha dicho a pesar de la emergencia que ha declarado, que no puede entenderse esta situación como una fuerza mayor que autoriza a todos los empleadores del país a suspender unilateralmente los contratos alegando esa causal. Valentina nos pregunta, ¿cómo debe ser el tratamiento de los trabajadores de call centers que trabajen para multinacionales extranjeras, pero que laboren en Colombia? Bueno, lo primero que te tengo que comentar, Valentina, es los call centers es una de las pocas actividades exceptuadas en el decreto 457. ¿Qué quiere decir eso? No les aplica la cuarentena. Por lo tanto, esas empresas pueden continuar operando. Ahora bien, hay que hacer un análisis de cara a seguridad y salud en el trabajo, porque si bien hay una excepción entre las 34 excepciones del 457 que habilita a la empresa a continuar con su operación, la empresa tiene unas cargas de protección de cara a la salud de los trabajadores, comenzando porque no puedo tener puestos de trabajo contiguos, para ponerte el caso de los call centers. No, tiene que haber una distancia mínimo de 2 personas entre cada puesto y normalmente los puestos de trabajo están divididos, ni siquiera hay medio metro entre uno y otro. Por lo tanto, no podría tener a toda mi planta de trabajadores trabajando al 100% al full porque estaría en un incumplimiento de mis normas de seguridad y salud en el trabajo y por lo tanto puede haber una circunstancia ahí de riesgo laboral al que estoy sometiendo a mis trabajadores y eso puede dar lugar a acciones civiles y acciones laborales en contra de la empresa, dependiendo de si hay lugar o no a perjuicios, si se pueden reclamar y probar efectivamente. Soraya Handley Pérez nos pregunta, ¿qué pasa en los casos de vacaciones anticipadas o colectivas? Cumplidos los 15 días, se extiende la cuarentena, ¿cuál sería el manejo en este caso? Bueno,
Las vacaciones anticipadas, lo primero que quiero aclararles es que no tienen un límite. La ley no dice usted puede anticipar un periodo, ni 2, ni 3, ni 4. Yo puedo anticipar el número de periodos que quiera, desde la perspectiva laboral, pero desde la perspectiva de seguridad y salud en el trabajo, por normas de, obviamente, de prevención del agotamiento, estrés, riesgos psicosociales y mil razones más atenientes a la salud de los trabajadores, pues yo no puedo anticipar 2 y 3 periodos de vacaciones porque eso sería condenar al trabajador a no tener vacaciones durante 2 o 3 años, lo cual obviamente vulneraría el derecho a la salud de los trabajadores. Entonces, si bien no hay un límite en el número de días en el código sustantivo, sí que hay un límite de cara a poder, o sea, a la recomendación de poder hacerlo. ¿Qué hago después? Pues yo tengo las opciones de dar licencias remuneradas, tengo la del artículo 140 que les expliqué, puedo dar anticipos de nómina, decirle a la gente, mire, lo que voy a hacer es lo siguiente, acordemos la suspensión del contrato y lo que yo hago el próximo mes es que le doy un anticipo y después durante los siguientes 6 meses le hago la deducción de ese anticipo en cómodas cuotas mensuales. Llego a acuerdos para poder, digamos, darles alguna ayuda o sustento durante la licencia no remunerada, porque es viable dar auxilios no salariales a los trabajadores durante la licencia no remunerada. Y esa podría ser una alternativa de cara a dar el manejo de esta crisis, se me ocurre. Otra pregunta que nos llega, en la licencia remunerada, de acuerdo a su experiencia, ¿cuál es el porcentual recomendado de su salario vas a tener en cuenta? Bueno, esa es una pregunta que varía dependiendo del tipo de trabajadores que tengas, porque hay empresas, digamos, en que la gran mayoría de trabajadores devengan salarios muy por encima del mínimo legal. Entonces, en esos escenarios uno puede hacer una reducción más importante en el ingreso, pero en los escenarios en los cuales la mayoría de la plantilla devengan el mínimo legal o salarios inferiores al mínimo legal, la afectación económica de los trabajadores es mucho mayor y hay que ser consciente de esa circunstancia. Luego, la posibilidad de reducir es menor. Lo que sí no puede pasar es que, o no debería pasar, es que yo llegue a acuerdos con valores irrisorios. O sea, porque eso también me lo va a ser susceptible de perseguirse. Ahora, sobre todo cuando lo que hacen las empresas es acordar reducción de salarios. ¿Qué están haciendo algunos? Algunos dicen, bueno, yo lo que voy a hacer es reducir las horas de trabajo y reducir el monto del salario. Esa reducción tiene que ser en proporción a la reducción de las horas. Es decir, si un trabajador que es full time, tiempo completo, pasa a ser part time, medio tiempo, en vez de 48 horas a la semana va a trabajar 24, pues la reducción del salario no puede ser mayor al 50%, porque de nuevo lo que estoy haciendo es afectando el ingreso de una manera no razonable. Igual ese tipo de acuerdos en que yo reduzco la jornada y reduzco el salario en la proporción, lo voy a tener que acordar con el trabajador. No lo voy a, y cuando digo acordar es, lo voy a tener que documentar en un otro sí al contrato de trabajo. Les recomiendo que documentemos esto con acuerdos escritos. Ahora, los trabajadores están en sus casas. ¿Cómo hago? Pues están en sus casas, voy a tener que poder utilizar cualquier otro medio probatorio. Si me manda un email el trabajador, si el trabajador tiene firma electrónica, si el trabajador firma y me lo manda escaneado, es el escenario ideal. Si tiene firma digital también, pero todos sabemos que muy pocos tienen firma electrónica y digital, luego ese escenario ideal
pocas veces se ve y pocos tienen escáner en su casa, pero yo puedo tener, por ejemplo, que firme y me mande la foto por WhatsApp, pero si no tiene impresora, la solución va a ser que me mande un correo electrónico. Es importante que en recursos humanos o los jefes o los encargados, por favor, guarden todos esos correos electrónicos porque esos en algún momento se van a tener que integrar a la hoja de vida del trabajador. Me dicen, ¿cómo se manejan las vacaciones anticipadas para contratos a término fijo? Pregunta Hugo Hernán Palacio. De la misma manera que para los trabajadores a término indefinido. Simplemente las anuncio, las indico, le digo al trabajador, le mando una carta, le notifico las vacaciones y a partir de qué fecha inician. Hay una cosa muy importante. En el comunicado del ministerio dicen que el preaviso para sacar a las personas de vacaciones es de un día. Luego yo no podría el lunes decir hoy te vas de vacaciones. Tendría que decir el lunes te vas de vacaciones mañana, martes, para que me da por lo menos un día de preaviso. Una pregunta, ¿debo tener en cuenta si tomo la opción de vacaciones colectivas? ¿Puedo hacerlo mandando a vacaciones colectivas por grupos? Sí, puedo mandar por grupos a vacaciones. Vacaciones colectivas es cuando se va toda la empresa. Entonces, si lo estoy haciendo por grupos, eso no es vacaciones colectivas, pero no hay ningún impedimento legal para que yo saque por grupos a vacaciones a los trabajadores hoy en día. Jennifer Meyer nos pregunta, ¿esta reducción del salario en proporción a la nueva jornada se podría aplicar sin problema a todo personal o a cuántos? La puedes aplicar a todo el personal si todo el personal te firma el acuerdo. Ahora, ¿qué hago si no me firman el acuerdo? No la voy a poder implementar. La voy a poder implementar solo con los trabajadores que me firmen el acuerdo. Muy seguramente la empresa va a tener que tomar medidas más drásticas de cara a cuando el trabajador no está dispuesto a aceptar una reducción de jornada y de salario. Porque cuando lo que está planteando la empresa es reducción de jornada sin reducción del salario, obviamente ahí no necesito autorización de los trabajadores. Vamos a darle paso a una pregunta más. Laura Giraldo nos pregunta, ¿cómo determinar entonces el origen de la incapacidad? Además de notificar a la ARL, ¿qué se debe hacer para saber el origen de la incapacidad? Se supone que cuando se procesa, o sea, cuando el trabajador lo diagnostican, lo que ocurre normalmente es que él cuenta la historia de cómo pudo haberse contagiado. Le van a preguntar, ¿usted tuvo un viaje de trabajo al extranjero? ¿Estuvo en España recientemente, por ejemplo? Y dice, sí. O de pronto dice, no, yo no he ido, pero estuve en contacto porque mi jefe es extranjero y acababa de venir de China o de Estados Unidos. Entonces, si en la incapacidad de entrada la IPS está diciendo origen laboral, eso se va a ir por ARL. Si está quedando como común o no dicen nada, se va a entender como de origen común. Y lo que yo les anticipo a ustedes, empresas, es que va a empezar un tire y afloje entre las entidades para ver quién asume qué. Y eso va a ser algo que vamos a tener que lidiar, que administrar en los próximos meses. Espero haber podido ilustrarlos en esta tarde y a sus órdenes. Hay algunas otras preguntas. Voy a pedirle a AmCham que me mande las preguntas hasta este momento y las que no contesté, Claro. Me comprometo con ustedes a mandarles las respuestas. Ok. Carolina, muchísimas gracias por esa conferencia en el día de hoy. Y bueno, a todos los asistentes también les agradecemos el haber estado presente en este webinar el día de hoy. Los invitamos a que llenen por favor la encuesta que están viendo ahí pues en su pantalla y a que nos sigan en todas las plataformas digitales. Nosotros estamos como AmCham Back en Facebook, en Instagram, en Twitter, en nuestra página